En este vídeo corto vamos a mostrar cómo simular forjados de madera contralaminada en el cual pueda haber conectividad con diversa tipología de barras o apoyos. En la última parte veremos el análisis dinámico de este tipo de forjados. Para ello vamos a definir, bueno, primeramente una superficie mediante líneas de contorno. Por ejemplo, vamos a hacer un rectángulo, en este caso de 7 por 12. Vamos a decirle superficie laminada, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar y bueno, vamos a 12 por aquí y más o menos 7 por ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez hemos definido esto, vamos a definir también, vamos a poner el modelo en alambre, vamos a definir otra superficie de 7 por 7, por ejemplo, también rectangular. Luego veremos a ver cómo lo hacemos, porque en realidad no va a ser de 7 por 7, pero bueno. Menos 5, menos 7 y vamos a subir otros 7 por aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación en esta línea vamos a dividir la línea, por ejemplo, en n nudos intermedios o a una distancia dada, sin partirla, por ejemplo, del origen 2.5, será el ancho del panel. La parte ahí realmente la quería hacer al final, dividir línea, distancia del final será 2.5, de aceptar, ¿de acuerdo? Con el final voy colocando esta línea aquí y bueno, pues voy copiando y efectivamente tengo mis líneas. A continuación, bueno, a 2 metros voy a dividir esta línea, distancia, en este caso del final 2 metros, vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Ahí tenemos esa línea y bueno, me la ha partido, no es mayor problema, en realidad se podría partir todo, voy a partirlo todo y listo. La idea es continuar a continuación copiando estas líneas a este nivel. Vamos a copiar evidentemente también estas líneas, por ejemplo en 4 metros, digamos ahí. Y vamos eventualmente a continuar, en este caso, con estas líneas que vayan ahí. En este paso vamos a dividir línea, distancia, en este caso del final, de 2.5 metros. 2, 2, 5 y 2. Muy bien, más o menos ya tenemos ahí nuestro forjado. Yo lo que voy a hacer es eliminar esta superficie y volverla a generar mediante líneas de contorno, también laminada. Luego le asignaremos la rigidez. ¿De acuerdo? De forma que tengo dos superficies. A continuación lo que voy a hacer es definir barras, por ejemplo en estas líneas. Vamos a definir en editar línea, línea, editar, barra, nueva barra. Vamos a generar una barra, en este caso de madera laminada encolada. Será de 200 por 400. Y el material GL24H. Vale, una vez tenemos estas secciones definidas, a continuación podemos definir esta otra barra. Fijaos que no está partido, de nuevo lo voy a volver a partir todo. Vamos a definir tanto aquí, bueno, ahí me ha hecho un caso relativo, vamos a partirlo. Bien, vamos a coger aquí, aquí y también voy a hacer vigas de este tipo, ahí, aquí, aquí y ahí. Vamos a ir a editar línea, barra 200 por 400. Muy bien. A continuación lo que voy a pedirle es a todas estas barras, barra una excentricidad. La excentricidad va a ser tal de forma que la parte superior de la barra se alinee con la parte inferior de la superficie. Fijaos que debo activar superficie. Muy bien, ahí están descolgadas. Vamos a añadir una serie de articulaciones. Por ejemplo, a esta barra vamos a liberarle al principio y al final los giros y Z en ejes locales de barra.
También lo vamos a hacer en esta barra al final y en esta otra barra. Fijaos que como están invertidas, voy a invertirla, invertir orientación de barra, de forma que pueda en editar barra darle una continuidad a la misma. Eso mismo lo vamos a hacer en este elemento de aquí. Vamos a ir a editar barra y en el final de la barra vamos a quitar esta articulación. Fijaos que ahí, pues bueno, se ve que me he equivocado, quería hacerla al final. Vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Y aquí igualmente en editar barra en el arranque. Muy bien, ya tenemos más o menos nuestras vigas. A continuación deberemos definir, por ejemplo, apoyos, ¿de acuerdo? Vamos a definir una serie de apoyos. Serán apoyos únicamente que restrinjan el apoyo en Z. Vamos a darle en Z, ¿de acuerdo? Vamos a colocar, por ejemplo, en este punto. Podemos tener en este otro punto y en este otro punto, ¿de acuerdo? Podríamos buscar dividir línea nudos intermedios, por ejemplo ahí, y colocar otro nudo, evidentemente, en ese punto, ¿de acuerdo? A continuación deberemos añadir apoyos en línea, crear en ejes locales, y vamos a seleccionar estos elementos y estos elementos, ¿de acuerdo? Y por algún motivo lo he olvidado. Muy bien, ya tenemos más o menos definidas las superficies, ¿de acuerdo?, de nuestro forjado. Vamos a definir a continuación las articulaciones de línea, que definirán las juntas entre paneles. Esto podemos ver en líneas, articulaciones de línea. Esto lo podemos hacer en herramientas o en insertar datos del modelo, articulaciones de línea, asignar líneas gráficamente. Creo una nueva, libero el giro, selecciono superficie y varias líneas, esta superficie, esta línea, ¿de acuerdo? También esta y esta, también esta y esta, ¿de acuerdo? Como no tengo nada más, así lo dejamos, aceptar. Continúo. Esta superficie de la derecha, al conectarse la barra inferior, deberá llevar en esas juntas, también en estas, evidentemente. En esta no hace falta porque no hay nada, pero ahí sí, ¿de acuerdo? Y luego deberá llevar, evidentemente, en estas de perímetro. Como en la derecha no tenemos apoyo, tampoco hace falta, y aquí tampoco, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar y aceptar, ¿de acuerdo? Fijaos que al articular, para que quede un poco claro esto, aquí se está conectando la superficie de la izquierda, la de la derecha y la barra. Yo lo que hago es coloco articulación en la superficie de la izquierda, en la de la derecha, pero no en la barra, ¿de acuerdo? Algo parecido he tenido que hacer en este borde. En los bordes libres, evidentemente, no tiene sentido articular. Y en estos, evidentemente, al estar los apoyos de esa manera definidos, tampoco. Muy bien, vamos a definir la rigidez. Para ello vamos a ir al módulo de RefLaminate. Vamos, evidentemente me pide un caso de carga, por lo tanto habrá que salir y generar un nuevo caso de carga. Ya está generado, vamos a decirle 5 kN/m² a estas superficies, ¿de acuerdo? A continuación se trata de, simplemente para insistir un poco cómo ha quedado, bueno, es un forjado que veis que el eje X lleva orientado en esta dirección, este otro también lleva el eje X orientado en esa dirección, lo podéis ver en mostrar superficies, sistemas X y Z. Tenéis los apoyos de las conexiones de los elementos, tenéis totalmente liberado en el plano los apoyos aquí, y la idea ahora es definir, como digo, pues esa carga que ya he metido 5 Nm² y la rigidez de mi forjado. Esto, como sabéis, se hace en el módulo de RefLaminate. Abrimos el módulo de RefLaminate. Bueno, me hace la combinatoria automáticamente. Ahora lo quitaré para que no me consuma. De hecho, lo voy a quitar ya. Vamos a subir arriba, datos generales. Quitamos la combinatoria, eliminamos aceptar y volvemos a abrir el módulo de RefLaminate. Vamos a aplicar la carga
las composiciones, perdonad. Fijaos que me dice qué composición quiero utilizar. Vamos a utilizar, por ejemplo, KLH 280, no entro en detalle, a ambos elementos. Fijaos que cuando yo me ubico, el eje 0 grados se orienta con el eje X de la superficie. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el eje fuerte será esta dirección, igual que esa dirección. Muy bien. Y bueno, habiendo hecho esto, realmente ya podemos calcular. Va a calcular primero RFEM y luego exportar los resultados aquí. ¿De acuerdo? Ahí me dice que evidentemente la matriz de rigidez es inestable, no tiene sentido articular cuando ya voy a un apoyo, por lo tanto vuelvo a repetir. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, pues bueno, las deformadas de mi estructura. Puedo quitar, entre otras cosas, las líneas, ¿de acuerdo? Puedo ir en líneas, quitar las articulaciones de barras. Podemos quitar en barra las articulaciones de barras, ¿de acuerdo? Y podemos activar para ver las deformadas los contornos de las superficies deformadas. Ahí vemos los elementos, podemos ver los cuerpos sólidos, ¿no? Tal y como han quedado definidos. Podéis ir en mostrar modelo, modelo de sólido, superficies, relleno incluyendo el espesor y veis que el CLT ha quedado ubicado por encima de esos elementos. Vemos, en este caso estamos viendo, lo vuelvo a dejar vacío, la deformada, en este caso relleno únicamente, con el modo transparente. Ahí estamos viendo la deformada la podemos, bueno, animar. Podemos ver, entre otras cosas, cuando veamos los resultados en barras, ver los esfuerzos. Vamos a ver el momento MI. ¿De acuerdo? Fijaos cómo ahí hay un salto. Bueno, vamos a ver el torsor MZ. Fijaos que aparecen algo de torsor, porque las vigas de alguna forma son capaces de transmitir. ¿Cómo podemos solucionar esto? Simplemente en barras, editar, le pedimos en modificar rigidez, factores multiplicadores, y yo suelo recomendar bajar 0,1 la rigidez a torsión y la rigidez débil 0,001 para que no tomen mucho, ¿vale? Además también pido en cálculo, parámetros de cálculo, despreciar la rigidez a corte para que no tomen tampoco mucho esfuerzo, ¿no? Entonces volvemos a repetir el cálculo. ¿De acuerdo? Y nada, pues podemos ver evidentemente las deformadas de la misma manera y podemos volver a ver los esfuerzos, en este caso en los distintos elementos, ¿vale? Momento MI, cortante VZ, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente esfuerzo axil hay algo también al estar descolgada la viga. Es importante que veáis que las deformaciones 7,7, 6,3 aproximadamente ahí. Si yo quitase la excentricidad, es decir, si yo fuese a todas las barras, barra editar y le quitase, como digo, en opciones la excentricidad, 7,7 aproximadamente de flecha ahí, cuando vuelva a repetir el cálculo, al perder ese efecto de excentricidad y la consecuente inercia, fijaos que la flecha es 24,4. O sea que cuidado con modelar sin considerar las excentricidades que en madera, como digo, son y juegan un papel fundamental en este caso. Por lo tanto, seleccionad todas las barras y le volvéis a meter esa excentricidad que ya teníamos definida. ¿De acuerdo? Bueno, aspectos que son importantes comentar aquí. Fijaos cómo cuando yo le doy a, en este caso, las articulaciones de línea, fijaos cómo están un poco definidas los esfuerzos, en general la conectividad, etcétera, ¿no? Fijaos cómo en este lado, por ejemplo, tenemos que el panel se apoya en una viga de borde. ¿Eh? Vamos a quitar en una viga de borde de madera, como veis. También lo hace aquí. Sin en cambio, en estos elementos la viga es pasante, ¿no? Muchas veces me diréis, ¿y cómo puedo saber o llegar a saber que eso es pasante y los esfuerzos en el CLT, etcétera, ¿no? Podéis hacer lo que se llaman secciones. En este caso podemos hacer una nueva sección. Le damos, por ejemplo, 2 puntos. Vamos a ir de aquí a aquí. Vamos a decir una proyección, en este caso la superficie esta. Le decimos en Z y le damos sección 1. ¿De acuerdo? De forma que veremos los esfuerzos en el CLT como si de una viga se tratase.
¿de acuerdo? Fijaos que aquí los momentos MX es dedo gordo de la mano en Y. Por lo tanto, cuando yo mire los resultados y mire, por ejemplo, los esfuerzos MX, estaréis viendo los esfuerzos MX que se lleva ese elemento de CLT, ¿de acuerdo? Fijaos que podéis, por decir una manera, copiar esta, digamos, a menos 1.5 metros, digamos 8 veces, ¿de acuerdo? Y dais a aceptar y tenéis, pues bueno, las distintas secciones que se puedan dar, ¿no? En los distintos elementos, ¿de acuerdo? Fijaos como aquí cerca del pilar tenéis más momento negativo, ¿eh? También podéis ver los cortantes VZ y evidentemente podéis quitar los colores, incluso podéis quitar la malla de elementos finitos, ¿de acuerdo? Incluso podéis quitar los esfuerzos en barras, ¿de acuerdo? Y os quedáis únicamente con el CLT. Fijaos que estáis viendo, perdonad, quería quitar esto de aquí, los MX, pero podéis ver efectivamente los VX quitando colores y los tenéis ahí, ¿de acuerdo? Siempre podéis en ventana eh, no está el icono, pero bueno, se podrían hacer simultáneamente varias ventanas con distintas vistas, ¿no? Ahí tenéis los momentos, quito, ¿de acuerdo? Positivo en centro de vano, negativo encima de los apoyos y los cortantes, ¿de acuerdo? Y bueno, estas superficies de aquí, ¿por qué no he hecho nada? Porque seguramente en editar sección, sí, seguramente tendré que ir a las últimas, es a partir de la 15, secciones, es la S15, estas y estas. Bueno, me tiene que decir, me dice que lo haga de una en una. Bueno, elimino esta y edito esta sección y le digo que en este caso no coja la superficie 1, sino que coja la superficie 2. Vamos a aceptar. ¿De acuerdo? Ahí me hace también este diagrama, pero bueno, igualmente se las selecciono, mover, copiar y le doy en este caso pues 3 de menos 1,5, ¿no? Y más o menos estáis viendo cómo es el diagrama. Igualmente podéis ver los momentos en este caso en esos elementos. Quitáis los colores, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí que es interesante, pues cuando vayáis a RF Laminate vais a poder diseñar evidentemente esta composición, ¿de acuerdo? En este caso está bastante, bueno, está bastante sobrada, como veis. 0,38 en esa zona por resistencia. Podríais en este caso optimizar, ¿de acuerdo? Bueno, otras cosas más interesantes comentar aquí. Fijaos cómo en el caso de que sea pasante, hemos colocado esas líneas contenidas en la superficie y por tanto no va a transmitirle torsor a esta viga. Fijaos como en las vigas de borde, esta por ejemplo es una viga que también es pasante pero queda interiormente, etcétera, ¿no? Las vigas de borde pues se han articulado para no transmitirle torsión, se han articulado para no transmitirle torsión. Aquí evidentemente se articulan las dos superficies porque además también está la barra y no quiero transmitirle torsión. Recordad que podéis ver evidentemente las reacciones en los apoyos, por ejemplo, podemos ver únicamente las reacciones en apoyos en línea PZ, por ejemplo. Podemos quitar en este caso las articulaciones, las líneas, las secciones. Podemos también quitar en mostrar en resultados reacciones en apoyos, vamos a decir una distribución plana, quito la real, le digo que me la muestre así y le digo que me muestre únicamente el PZ, ¿de acuerdo? Fijaos cómo yo puedo activar los diagramas de sección y veo que tengo 49,75, 56,89 en esa zona y en esa otra zona, ¿no? Son esfuerzos por metro lineal. Si lo queréis ver de una manera mucho más real, pues evidentemente son así, ¿no? Dependen un poco de la malla de elementos finitos. Si le dais a configuración de la malla de elementos finitos y le decís que os lo haga, por ejemplo, a 0,1, le regeneráis la malla. La malla es mucho más tupida en este caso y ahora, evidentemente, la transición se va a capturar mucho más, ¿no? ¿De acuerdo? Excepto en ese primer elemento, que bueno, que ahí tenéis ese fenómeno de singularidad, pero luego tenéis los 29,69, pues más o menos lo mismo que tenemos ahí, ¿no? De esfuerzo. También tenéis la posibilidad, si queréis llegar a documentar esto, a mí me gusta o prefiero yo hacerlo normalmente distribución plana, porque es ponerlo en el plano XY, y tenéis la posibilidad, si os colocáis en Z, quitando el 3D y en este caso quitando las secciones con sus descripciones, fijaos cómo se ven los valores de las reacciones, ¿no? En este caso frente a cargas verticales, pero también podéis
en información, activar la opción de información, ¿no? Y ahí podéis ver, evidentemente, para cada línea la resultante, y a quitar este de aquí, la resultante de esfuerzos, de forma que si, por ejemplo, entre otras cosas, quitamos las articulaciones en línea para no sobrecargar. Fijaos aquí os dice que las resultantes son 11 toneladas, 12 toneladas, 2,5 toneladas, 2,5, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Si verdaderamente quisierais tener todo esto en una ESO, habría que haber hecho una polilínea. Todo esto una polilínea para tener una única línea, ¿no? Pero ahí tenéis los valores de las reacciones, en este caso verticales, porque las he trazado en este caso en el plano X. Deformaciones, bueno, vamos a volver a quitar la información, ¿vale? Y de nuevo podéis volver a mostrar si deseáis los esfuerzos, ¿de acuerdo? Veis que cuando hacéis la malla mucho más tupida, pues se ven un poquito mucho mejor, en este caso los esfuerzos, y también, pues si a veces no se ven, seleccionáis dos objetos y veis un poco el fenómeno, ¿no? Vamos a ver, y ahí por ejemplo podéis ver los momentos MI, ¿de acuerdo? O torsores que no hay, MZ que evidentemente deben haber pocos, axiles que puede haber algo. Lo que hay principalmente es en este caso MI, que es bastante pequeño, ¿de acuerdo? Porque el forjado de CLT también tiene rigidez ahí. Y también tienes la viga, evidentemente, ¿no? Cuando das la deformada, pues se ve un poquito cómo es esa deformada, ¿no? Una otra manera alternativa de querer o de poder hacer un comportamiento especial, por ejemplo, podemos decir en mostrar voy a quitar voy a volver a mostrar las articulaciones de línea, puedo llegar a querer decir, bueno, quiero convertir, ¿cómo puedo decir? ¿No? Bueno, en principio lo voy a dejar así. Hay otras opciones que son las de liberación de línea, que son comportamientos no lineales. Recordad que realmente aquí debería haber metido el caser. Pensad que esto también lo podéis convertir a liberación. En una liberación de línea podéis definir un comportamiento no lineal, de forma que si va hacia arriba se pueda, por decirlo de una manera, soltar y cuando no, no. En fin, ese tipo de fenómenos, ¿no? Como digo, para el caso que estamos haciendo, yo creo que está realmente bien, ¿no? Por lo menos suficiente. ¿De acuerdo? Ahí tenéis que esa viga es la principal respecto de este que sirve de partido a estos